Continuando con metabolismo y regulación hormonal. Entonces, fíjense, vamos a ver fuera de las hormonas que ya hablamos y que ya se los he mencionado en varios episodios, cómo funciona la insulina y el glucagón. Vamos a ver muy por encima otras hormonas que actúan, porque esto deberían verlo ustedes en fisiología del ejercicio eventualmente, más ampliamente. Entonces, fíjense, otras hormonas que colaboran tanto con el glucagón como con la insulina. Entonces tenemos las catecolaminas, la hormona del crecimiento y los glucocorticoides, ¿ok? Las catecolaminas son la adrenalina y la noradrenalina. La hormona de crecimiento o somatostatina y los glucocorticoides, como la aldosterona. Entonces ellas contrarrestan las funciones de almacenamiento de la insulina para la regulación de las concentraciones de glucosa en sangre. Entonces, específicamente la adrenalina y noradrenalina ayudan a mantener los niveles de glucosa en la sangre durante los periodos de estrés. Es una catecolamina, o sea, la adrenalina, que induce la glucogenólisis en el hígado, es decir, ella favorece la adrenalina y la noradrenalina, favorecen los procesos tanto de lipólisis como de glicólisis y de proteólisis. Inhibe la secreción de insulina a partir de las células beta. ¿Cuándo las inhibe? Ella las inhibe cuando disminuye la glucosa en sangre. Incrementa, estamos hablando de la adrenalina, la degradación de las reservas musculares de glucógeno, o sea, que fuera de la glicólisis favorece la glucogenólisis. Todos estos que hemos mencionado hasta ahora son procesos catabólicos, es decir, la adrenalina en este contexto favorece todos los procesos catabólicos. Y como les señalé, tiene un efecto lipolítico directo sobre las células adiposas, o sea, ella actúa sobre la lipólisis. Entonces, vamos a vamos a visualizar esto que estamos hablando. Entonces, vamos a ver un nivel alto de glucosa. ¿Cuál es el estímulo? El nivel alto de glucosa. ¿Cuándo ocurre esto? Por ejemplo, no tiene que ser en una diabetes, sino por ejemplo cuando ingerimos alimentos después de varias horas de ayuno. Esto va a estimular a las células beta del páncreas para liberar insulina. ¿Ok? Entonces ellas van a actuar sobre las células que pueden ser adipocitos, células del riñón, del hígado, del músculo, todas las células. Entonces, ellas permiten, ya les mencioné yo que la insulina tenía unos receptores en estos órganos y tejidos, para ellas captar esa insulina y entonces van a permitir que esa glucosa que está circulando en la sangre pueda entrar a las células y a los tejidos de tal forma que aumenta en los órganos para ser procesada, para producir energía, pero a nivel del vaso sanguíneo, esa glucosa va a disminuir, ¿verdad? Entonces, aquí se ponen los receptores que están en los órganos. Luego tenemos, las células toman glucosa de la sangre, como ya lo expliqué. Entonces viene un proceso donde esta glucosa que había subido por la ingesta de alimentos llega a sus niveles normales que habíamos nombrado, que era entre 60 y 110 miligramos por decilitro. Entonces, fíjense, aquí se establece lo que se llama en biología homeostasia. Homeostasia se refiere a un equilibrio, un balance, donde un sistema con todos sus órganos y sistemas funcionan equilibradamente y cada quien cumple su función para mantener el organismo sano. Entonces, cuando esta glucosa llega a sus niveles normales, se inhibe la insulina. Esto se llama retroalimentación negativa, es decir, ya cuando ella llegó a los niveles normales, la glucosa no tiene por qué bajar más de allí, entonces cesa la producción de insulina. Bien, luego tenemos el otro camino donde de entrada, por ejemplo, amanecemos de horas de dormir y no desayunamos.
Entonces tenemos esos niveles bajos de glucosa. Eso va a estimular al páncreas, a las células alfa del páncreas, para que liberen glucagón o glucagón. Entonces, eso hace que estimule la glucogenólisis en el hígado, es decir, van a empezar a movilizarse las reservas de glucosa del hígado. Estamos hablando aquí de ayunos cortos, de ayunos de pocas horas, ¿ok? Entonces, este glucógeno va a entrar al torrente sanguíneo para sufrir lo que es la glicólisis. Y esto establece otra vez un balance de los valores normales de glucosa entre 60 y 120. Cuando ya llegó al nivel normal, cesa la producción de glucagón. Entonces, vamos a ver unos ejemplos de otras situaciones que no son las normales. Entonces, vamos a ver aquellos casos donde podemos tener o un ayuno o un exceso de oferta, un defecto de oferta de fuentes de glucosa o un exceso de fuentes de glucosa. Entonces, esto nada más no necesariamente, pongo aquí un ejemplo del ayuno, pero por ejemplo, ¿por qué ustedes tienen que ver esto? Porque los pacientes que van a trabajar ustedes, muchos de ellos ya tienen una patología como la diabetes, son personas ancianas, son niños con bajo peso, son personas obesas, tienen cualquier cantidad de problemas metabólicos, ¿verdad? Problemas de tiroides, son deportistas. Entonces, ahí tenemos que saber, hasta ahora lo que hemos visto es cómo actúa el metabolismo y la regulación hormonal en una persona, digamos, normal, ¿verdad? En situaciones normales. Entonces, vamos a ver aquí el ayuno, ¿verdad? El ayuno es la no ingesta de alimentos. Puede ser un ayuno corto, un ayuno prolongado, un ayuno intermitente, ¿verdad? Un ayuno corto de horas, un ayuno prolongado de más de 24 horas, un ayuno intermitente que puede ser, por ejemplo, en un mismo día, en vez de hacer 3 comidas, hacemos una, hacemos 2, o comemos un día, otro no, interdiario, etcétera. Entonces, vamos a hablar de qué ocurre cuando comienza el ayuno. Por eso yo le doy este nombre de primera fase. Entonces, fíjese, el combustible principal es la glucosa y todos los glúcidos e hidratos de carbono. Primero se consume la glucosa circulante. Ya lo sabemos, la primera fuente de energía son los carbohidratos por la glicólisis aerobia. Bien, para producir piruvato, para producir acetil-CoA, para producir ATP en el ciclo del ácido cítrico y para producir los hidrogeniones necesarios para la cadena respiratoria de la respiración celular. Entonces, esta glucosa que está en sangre es lo primero que se va a consumir en la glicólisis. Cuando la glicólisis aerobia termina, se empieza a estimular la glucogenólisis, ¿verdad? ¿Qué significa? Que en la primera parte, ¿qué hormona va a actuar? Va a actuar es la insulina. Pero cuando ya esa glucosa llega a niveles normales y tiende a bajar más porque la persona no ha ingerido alimento, entonces se activa, baja la insulina y aumenta el glucagón. El glucagón va a favorecer la glucogenólisis como ya lo vimos anteriormente. Entonces, ella va a movilizar esta fuente de glucógeno del hígado y por supuesto del músculo. Eso depende de la actividad que estamos hablando, si son actividades de la vida diaria, si es un ejercicio, etc. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el proceso bioquímico? Se almacena la glucosa en hígado y músculo, que lo sabemos, sale de allí por la glucogenólisis. Luego, a las 48 horas, todavía esa persona, si por ejemplo esa persona tiene 48 horas sin ingerir alimento, fíjense que yo hablo de alimento, yo no hablo de agua. Estamos hablando de una persona aquí que está ingiriendo agua. Ya nosotros vimos que el agua es la fuente de electrolitos, ¿verdad? Sodio, cloro, potasio, magnesio, etcétera, ¿verdad? Y que el agua también permite mantener estable el pH de la sangre. Entonces, estamos hablando aquí nada más de alimentos. Entonces, fíjense,
Todavía a las 48 horas, una persona que hace un ayuno de 2 días, no hay pérdida de peso. ¿Por qué? Porque esa persona está trabajando con el glucógeno que tienen músculo e hígado. Entonces, fíjense, todavía en esta primera fase, la glucosa disminuye con el ayuno, o sea, ya estamos claras, alcanzando una meseta alrededor del tercer día. O sea, al tercer día, ¿a qué se refiere meseta? Que al tercer día la glucosa va bajando, ¿ok? Entre 60 y 110, pero como el cuerpo tiende a la homeostasis, al equilibrio, el tercer día, sin ingerir alimento, va a tratar de mantener una meseta. Una meseta, desde el punto de vista gráfico, significa de mantener una estabilidad, o sea, mantener una cifra de glucosa en un rango, por ejemplo, entre 60 y 70 miligramos por decilitro de glucosa en sangre. Esto es alrededor del tercer día. Esto varía según el sujeto, si ese sujeto tiene patologías, como ya hablamos anteriormente. Entonces, la edad, ¿verdad? No es lo mismo, por ejemplo, un recién nacido, un lactante, un preescolar, un adolescente, un anciano, etcétera. Un hombre, una mujer. Entonces, la caída de esa glucosa se debe a la depresión del glucógeno. La palabra depresión significa agotamiento del glucógeno. Es decir, ya el tercer día se acaba la reserva del glucógeno hepático como fuente de glucosa. Y hay un retardo en el inicio de la neoglucogénesis. Vamos a recordar que la neoglucogénesis es el proceso metabólico donde se va a producir glucosa a partir de sustratos que no son carbohidratos, ¿verdad? Como los aminoácidos y los lípidos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? Este proceso de neoglucogénesis nunca arranca ahí mismo, o sea, ahí mismo que se agota el glucógeno en hígado, no arranca inmediatamente la neoglucogénesis. Ella tarda un poco. ¿Por qué? Porque el cuerpo trata de mantener sus reservas. Y recuerden que cuando hablamos de neoglucogénesis, estamos hablando de catabolismo. Estamos hablando de movilizar proteínas y grasas, tanto de hígado como de músculo y de otros tejidos. Y el cuerpo, sobre todo el músculo, resiente mucho la pérdida de estas proteínas y de esta grasa para producir piruvato y eventualmente glucosa, ¿verdad? Entonces, en ese momento es lo que llaman la meseta, ¿ok? Ahora fíjense, si nosotros vemos esta situación de meseta, no es lo mismo una persona que esté baja de peso, que inicialmente tenga 3 días sin comer, a una persona que tiene mayor peso, a una persona que es joven, por ejemplo, con un anciano o un niño. Entonces, vayan tomando esto en cuenta. Entonces, fíjense, acá nos dicen entonces que debido a esto, a que tarda la neoglucogénesis, esto se mantiene baja el azúcar por una semana aproximadamente. O sea, el azúcar se va a mantener entre 60 o un poquito menos de 60 miligramos por decilitro. Es ahí donde la persona se siente débil, ¿verdad? La persona quiere descansar, la persona no tiene energía. Ya estamos hablando de un tercer día, ¿verdad? Incluso pueden ser días de una semana. Entonces, fíjense, los tejidos metabolizan más fácilmente ácido graso y cuerpo cetónico. Entonces, cuando estamos hablando los tejidos, no estamos hablando aquí, por ejemplo, porque un tejido, yo les había dicho en la primera clase, que la célula era la unidad biológica, ¿verdad? Un conjunto de células que cumplen una misma función es un tejido. Un conjunto de tejidos que cumplen una misma función son un órgano. Y un conjunto de órganos que juntos cumplen una misma función es un sistema. Entonces, estos tejidos que metabolizan más fácilmente los ácidos grasos y cuerpo cetónico, estamos hablando al sistema osteomuscular, pero por ejemplo, sistema nervioso no procesa bien estos cuerpos cetónicos y estos ácidos grasos como fuentes de glucosa, vía piruvato, vía acetil-CoA. Entonces, se intensifica la neoglucogénesis, ¿verdad? O sea, aquí sí arranca plenamente a partir de ese tercer día,
se arranca la neoglucogénesis, que todos estos procesos catabólicos, proteólisis, ¿verdad? Habíamos hablado de la beta oxidación también, de la lipólisis. Entonces la glucogenólisis ya eso no está vigente porque recuerden que ya esa etapa se agotó. Y esto permite de tal manera, por esta vía de la neoglucogénesis, la producción de 30 a 35 gramos diarios de glúcidos, o sea, de glucosa, proveniente de aminoácidos y glicerol. Recordar, ¿verdad? Recordar que los ácidos grasos, al unirse con el glicerol que forman los triglicéridos, que son los lípidos más frecuentes. El glicerol es un carbohidrato, pero cuando ella se une a un ácido graso ya se considera lípido. Es importante que tengan esto presente. Fase más avanzada, la entrada del organismo en una hipoglicemia, o sea que ya francamente ya los niveles de glucosa no remontan por encima de 60 miligramos por decilitro, sino de 60 para abajo, ya no logran subir más de ahí porque la fuente de glucosa es muy lenta, la que tienen, que es de la neoglucogénesis, y ya no tienen otra fuente. Entonces, esto marca, o sea, define la segunda fase del ayuno, un ayuno prolongado, más allá de 3 días. Esto se caracteriza por el consumo de la grasa. Entonces, ya aquí toma francamente el mando de la responsabilidad de producir glucosa el tejido adiposo. Bien, entonces se activa la beta oxidación. Entonces, esta será la misma hipoglicemia la encargada de poner en marcha los mecanismos que dirigirán el consumo de la grasa en esta segunda fase y que actuará sobre hipotálamo. ¿Qué quiero decir acá? Aquí yo lo que quiero decir es que ya la que va a ser la fuente van a ser los lípidos, y ella, según las necesidades de ese organismo, si es una persona normal, si es un niño, si es un anciano, si es un deportista, si es diabético, si tiene un problema de tiroides, no tiene ninguno de los problemas anteriores, nada más que está haciendo ayuna, entonces ella, esa grasa, va a dirigir ese aporte que ella tiene de acetil-CoA a donde sea más necesario para el organismo, para mantenerlo vivo y mantenerlo funcionando. En la clase anterior les mencioné que la beta oxidación, la mayor parte del acetil-CoA no va a la producción de piruvato, ¿verdad? Ese porcentaje menor de acetil-CoA que producen los lípidos en esta fase de ayuno prolongado va a ser exclusivamente para producir piruvato, para producir acetil-CoA, para producir glucosa para el sistema nervioso y el corazón, que son los órganos más sensibles a esto. La mayor parte de ese acetil-CoA va a ir a formar cetoácidos, los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Entonces ese es otro camino, eso es otro camino por el cual nosotros tenemos la lipólisis, la beta oxidación, ella produce piruvato, este acetil-CoA se transforma, en vez de transformarse y entrar al ciclo del ácido cítrico para oxidarse y reducirse, entrar a la cadena respiratoria, directamente este acetil-CoA va a entrar en un catabolismo para producir cetoácidos o cuerpos cetónicos. Estos cuerpos cetónicos pasan a la circulación sanguínea general y van para los otros órganos y tejidos que no son cerebro ni corazón. Pueden ir incluso al músculo. Pero la capacidad de generar de ellos ATP por cada ciclo de CRES o en la cadena respiratoria va a ser el rendimiento mucho menor, la cantidad de ATP que produce. O sea que por eso persiste la debilidad. Entonces, aquí se menciona, no les quiero hacer mucho énfasis en esto porque esto lo deberían ver ustedes más adelante cuando vean la otra materia que es fisiología del ejercicio. Este consumo de grasa, estos cetoácidos, van a actuar en el hipotálamo, terminaciones nerviosas, suprarrenales y páncreas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que los cuerpos cetónicos son muy tóxicos para el sistema nervioso y el hipotálamo forma parte
del cerebro medio o diencéfalo del sistema nervioso. Entonces el hipotálamo no empieza a tener trastornos en su funcionamiento. Ustedes más adelante van a ver cuáles son las funciones del hipotálamo. Una de las funciones del hipotálamo va a ser participar en la regulación hormonal junto con la hipófisis, que es donde se producen o están las neuronas que van a producir todas las hormonas del cuerpo, en lo que es la hipófisis anterior y posterior, y ella actúa con el hipotálamo. Al producirse esta intoxicación en la sangre, digámoslo así, ¿qué es lo que pasa? Al aumentar los cuerpos cetónicos, disminuye el pH y entramos en una acidosis metabólica, por lo cual ningún sistema va a funcionar adecuadamente. Y la persona puede entrar en somnolencia, incluso en un estado de coma. Este cuadro que aquí descubro de un ayuno prolongado es, por ejemplo, el cuadro que se puede ver en un paciente con una diabetes no controlada. Y es lo que llaman un coma diabético. En coma diabético lo que ocurre es esto. Hablamos, ok, hablamos ya anteriormente de una situación de ayuno. ¿Qué pasa cuando hay una sobreoferta de nutrientes? Entonces, no vamos a profundizar en esto porque le digo que no es tema de esta unidad. Vamos a entender un poquito qué pasa en el obeso desde el punto de vista metabólico, que es lo que yo voy a hacer énfasis. Entonces, fíjense, ¿qué tenemos que tener claro en la obesidad? Los parámetros: depósitos de grasa, los lípidos acumulados bajo la piel y alrededor de los órganos internos. No confundir, cuando yo pregunto dónde se alojan los lípidos, yo pregunto en qué células. Entonces estoy hablando de los adipocitos. Yo no estoy preguntando, si yo digo célula, yo no estoy hablando de tejido graso. Entonces yo quiero que esto quede claro porque algunas personas confundieron estos términos, ¿verdad? Entonces es importante que lo tengan claro. Entonces, los depósitos de grasa están acumulados bajo la piel, alrededor de los órganos internos. Pero nosotros tenemos diferentes tipos de grasa, según la función que ella tenga, e incluso su aspecto. Tenemos una grasa esencial. La grasa esencial es la grasa que está, nosotros tenemos la piel de adentro, de afuera hacia adentro, tejido celular subcutáneo, luego tenemos el tejido adiposo, luego tenemos la aponeurosis, que ya es una membrana conjuntiva, y debajo de la aponeurosis tenemos el tejido muscular. Y debajo de él, pues por supuesto, tenemos los huesos, tenemos las otras vísceras, etc. Entonces, esta grasa esencial es la grasa que está justamente debajo de la piel, en el tejido celular subcutáneo. O sea, entre la piel y el músculo tenemos esta grasa esencial. Entonces, la grasa que se necesita para la supervivencia del total de la grasa de nuestro cuerpo es de un 4 a un 7%. Ya ustedes conocen cuáles son las funciones de los lípidos. Muy bien se habló de que ayudaba a mantener una temperatura interna del cuerpo, lo protegía de traumatismo, etc. No vamos a hacer énfasis en eso. Pero me interesa de que se entienda dónde está depositada la grasa, que hay una grasa mínima que necesita el organismo, que esta, por ejemplo, en un ayuno se puede perder, y una grasa de supervivencia. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que estamos viendo en el obeso desde el punto de vista metabólico? En el obeso hay tres cambios básicos, hay muchos aspectos, pero a nivel de ustedes lo que nos interesa es que hay un aumento de la insulina circulante, porque hay un adipocito saturado en refractario. ¿Qué significa? El aumento de la insulina significa que la insulina, vamos a recordar que cuando aumenta la insulina se libera cuando aumenta los niveles de glucosa en sangre. Como una persona obesa tiene mayor cantidad de tejido adiposo, ese tejido adiposo tiene mayor cantidad de glucógeno depositado, de tal forma que como tiene más de los nutrientes que necesita, cuando la insulina trata de
a través del mecanismo de ella, de que a los órganos, hígado, músculo, riñón, tejido en general, trata de que esta glucosa entre para entrar en el ciclo de Krebs, pues esa glucosa queda ociosa. No entra en el ciclo de Krebs porque más bien hay una sobreoferta. Ya todos los depósitos de potenciales de glucógeno están llenos, entonces el organismo no le da utilización. Entonces esa glucosa que no entra rebota y se queda circulando en la sangre, y eso hace, mientras esté la glucosa aumentada, pues la insulina también, es lo que llaman hiperinsulinemia, y esto es una de las causas de un cuadro clínico llamado síndrome metabólico, que tampoco viene en este tema. El otro aspecto, hay un aumento de glicerina pancreática, hay una sobreestimulación hepática, es decir, la glicerina pancreática significa de que ¿qué hace el páncreas? El páncreas produce unas enzimas que favorecen lo que es la lipogénesis. Bien, ahora, como hay tanta oferta de glucosa y gran parte de ella se transforma en lípidos, pues entonces ella trata de aumentar el depósito de glicerina, que es la forma como se van a guardar estas grasas en hígado. Entonces ella tiene una actividad marcada. Entonces la pancreatina, por eso que también un órgano que se puede afectar mucho en el obeso es el páncreas. Y esto es lo que lleva a un cuadro conocido como hígado graso o esteatosis hepática. Entonces las personas que tienen hígado graso o esteatosis hepática están, aunque externamente no sean con un aspecto obeso, pero tienen un metabolismo alterado. Luego tenemos el otro aspecto, que hay una liberación de triglicéridos y colesterol y VLDL a la circulación. Los VLDL son lipoproteínas de muy baja densidad, que son muy tóxicas porque estas son las que obstruyen las arterias y los vasos sanguíneos del cuerpo. Entonces, ¿por qué? Porque, como les digo, como hay una sobreoferta, cada quien va a aumentar la cantidad de producción. O sea, como la glucosa ya no está siendo utilizada por el ciclo del ácido cítrico ni por la cadena respiratoria, porque hay más glucosa de la que se necesita, el resto de la glucosa va a formar hasta donde pueda, en hígado, en páncreas, en todos los órganos que pueda, va a formar depósitos de lípidos. Entonces va a haber, por supuesto, como se saturan eso, el hígado, se satura el páncreas, se saturan los tejidos, aumentan los niveles de triglicéridos, colesterol y los lipoproteínas de muy baja densidad o VLDL. Entonces aquí no es el tema que vamos a ver acá, este es un tema que ustedes deben ver en cuando vean esta unidad curricular, más o menos por qué es importante que el fisioterapeuta, y por eso hemos visto esta área que es la bioquímica, entendamos cómo funciona el metabolismo en el ejercicio. Entonces, fíjense, es lo mismo que estamos hablando, ¿verdad? Entonces, la principal fuente de energía para mantener una glicemia más o menos menor de 100 miligramos y mayor de 60 va a ser los depósitos de glucógeno que están en el hígado, que aproximadamente son 60 a 100 gramos. Estamos hablando de una persona que no es obesa, una persona normal, una persona que entrena. Ya sabemos que cuando los niveles de glucosa, ¿verdad?, aumentan, actúa la insulina y baja esta glucosa. Cuando disminuyen esos niveles de glucosa, actúa la adrenalina, la noradrenalina, las catecolaminas y actúa el glucagón, activando todos esos procesos catabólicos para producir la glucosa eventualmente. Entonces, fíjense, esto y también tenemos lo que es el glucógeno, que cuando estas fuentes se agotan, por ejemplo, si estamos hablando, fíjense que aquí estamos hablando de un ejercicio, en este caso, que sería un ejercicio isométrico, ¿verdad? Porque aquí se está trabajando con tensión muscular, fuerza muscular, potencia muscular, para mantener este tono muscular, esta tensión muscular, para que se mantengan los enlaces
de las fibras musculares se necesita un aporte de ATP fijo a través del ciclo de Krebs y a través de la respiración celular. Entonces, esto va a requerir de que esta persona, esta cantidad de glucosa que viene de la glicólisis aerobia, se va a agotar más rápidamente. Ella puede pasar a la vía del lactato. Ya nosotros vimos cuál es la vía del lactato, que la fatiga muscular, entre otras cosas, venía de una tendencia a la acidosis metabólica y también a una disminución de las reservas porque van a formar lactato. Y esto es lo que produce la fatiga muscular. Entonces, por ejemplo, este deportista no puede mantener esta posición. ¿Qué es la buena noticia? Que no solamente bajo la nutrición, sino con un entrenamiento y una dieta adecuada, podemos llevar a esta persona que en vez por ejemplo, hacer la fatiga a los 30 segundos, la fatiga la haga al minuto y tantos segundos, porque inmediatamente que se agota la vía del lactato, va a hacer el switch a través de aumentar el glucagón a la glucogenólisis y lo hace tan rápidamente que no va a permitir que él tenga ningún titubeo para mantener esta posición. Imagínense que fuera esta posición o por ejemplo mantener esta posición por ejemplo en gimnasia, en el potro, mantener en el halterismo en alto un peso determinado. Entonces, por eso que hemos visto este curso y esta materia. Nosotros finalmente vamos a darles unos ejemplos sencillos de cómo actúa esto en la vida diaria.